secretos. Pero no se los explicó a ellos, al pueblo del antiguo pacto, no se los explicó. Hay dos citas bíblicas que quiero utilizar rápidamente para poder introducirme a esto. Job 15:18, vaya por favor. Job 15:18, si alguien lo tiene, por favor que me lo lea rápidamente. Job 15:18, y dice así, bueno, ya lo encontré primero y dice así. 15:18. 15:8. Oíste tú, fíjese cómo dice la Biblia, 15:8, ¿lo tenemos? Oíste tú, ¿qué cosa? Que dice que Dios tiene secreto. Amén. En el Antiguo Testamento Dios dijo, yo tengo secreto. El detalle fue que estas generaciones no entendieron ni conocieron los secretos de Dios. ¿Okay? Oíste tú, dice, el secreto de Dios, y está limitada a ti la sabiduría. Otra cita, Jeremías 23:22, rápidamente, porque son citas complementarias solamente. Jeremías 23:22. 23:22. ¿Lo tenemos? Y dice así: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios dice que tiene secretos. Hay cosas secretas que tiene Dios. Deuteronomio 29:29. Rápidamente, hermanos, así como si estuviéramos jugando al esgrima bíblico. Deuteronomio 29. Las cosas secretas. ¿Qué dice? Dios tiene secretos. Diga conmigo, la Biblia dice que Dios tiene cosas secretas. Es decir, tiene secretos. Y miren lo maravilloso de este texto. Aquí está lo glorioso. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios. Mas las reveladas son ¿para quién? Para mí, para usted. Y no solamente para nosotros, son para nuestros hijos para siempre. Amén. Ahora miren, esta palabra secreto o secretas, según la palabra de Deuteronomio 29:29, la palabra secreta viene del hebreo satar. Satar. Secretos, secreta, en hebreo satar. Y significa esconder. Significa cubrir. Significa hacer esto. Tapar. Usted sabe que eso es una botellita de aceite. Pero si usted viene por primera vez y entra y usted mira tapado esto, usted no sabe qué es lo que yo tengo ahí. Amén. No sabe. Puede pensar que es un vaso de agua, puede pensar que es una manzana, una fruta o cualquier objeto. Pero si yo hago esto, quito el secreto, quito la cubierta, saco a la luz lo que está oculto, lo que está escondido. Amén. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en estos días domingo, en estas últimas series del reino. Los secretos del reino de Dios. Porque hay secretos de Dios que estuvieron ocultos en el Antiguo Testamento. Secretos, misterios que estuvieron tapados por Dios en el anonimato, en el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto,
para siempre. Estoy consciente que tú estás aquí. Reconozco que sin ti yo no soy nada. Siempre te lo he dicho y te lo diré una vez más. Te necesito. Me haces falta. Tu palabra es tan profunda, tan inmensa, es un mar de profundidad, en la cual podemos encontrar perlas maravillosas ocultas que tú dejaste escritas aquí. Pero en esta hora te pido que tu Santo Espíritu Santo, toma mi vida y méteme en tu presencia. No solamente mi vida, métenos a todos en tu presencia en esta hora por medio de tu palabra. Sumérgenos en tu palabra, Señor. Santifica nuestras vidas. Purifica nuestras vidas con esta palabra. Tú dijiste, Señor, que ibas a edificar tu pueblo, tu iglesia, por medio de la revelación de la palabra dicha. En esta hora, Señor, edifícanos por medio de esta palabra. Usa mi vida como tú quieras hacerlo. Respalda el ministerio que tú has puesto en mi mano, según tu palabra, según la palabra que tú me diste tiempo atrás, que tú me ibas a usar, que tú me ibas a respaldar. Por esa palabra profética es que yo estoy aquí, creyendo que tú me llamaste y que tú vas a usar mi vida cada vez que yo me pare delante de tu pueblo para hablarle a tu pueblo de parte de ti. Por lo tanto, eres tú hablando. Habla en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, y quita todo pensamiento malo, todo pensamiento malvado, toda palabra mala, toda palabra diabólica, toda palabra, Señor, contraria, negativa, todo pensamiento carnal, todo pensamiento maligno. Señor, échalo fuera de nosotros, implanta tu palabra, pon esa palabra, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, que podamos salir renovados, Señor, edificados con un pensamiento nuevo, con un conocimiento nuevo, con una palabra fresca de ti en esta hermosa hora de la tarde. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Amén. Manténgase alabando al Señor. Y le doy gracias a Dios, hermano, por aquel que trajo este gesto tan maravilloso, esta ofrenda, estas flores para mi Señor. Amén. Dios les bendiga. Bien. Vamos a estar hablando, hermanos, algo maravilloso que está relacionado con el tema que dimos anteriormente del misterio de Cristo en relación a la iglesia. Amén. Obviamente que quizá para mí esta podría ser la primera parte, nomás que yo, pues conforme el Señor va poniendo en mi corazón, yo voy haciendo los mensajes. No crean que yo tengo un libro donde saco y fotocopio y ya traigo los mensajes. No, los preparamos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 del 1 al 4, por favor. Efesios 3 del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Okay. Dice así. Amén. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué cosa? El misterio, el secreto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Diga conmigo, el misterio de Cristo. De ese misterio vamos a estar hablando hoy.
misterio de Cristo. Así que a continuación vamos a ir analizando cada parte del texto que leímos. Estos textos, exclusivamente estos versículos del capítulo 3, vamos a examinarlo a detalle para poder entender, para poder tener un panorama más completo en qué consiste el misterio de Cristo. Ok, voy a poner en orden ciertos aspectos importantes en relación a este misterio. Número 1, Jesucristo, el Hijo de Dios, desde antes de la eternidad tenía un misterio reservado por Él. Porque la Biblia dice misterio de Cristo. ¿Qué significa? Que este misterio era de Cristo. Este secreto era de Él y solamente Él era la única persona que lo sabía. Amén. Era un secreto del Hijo. Era un misterio de Cristo. Un secretito oculto que Él tenía desde la eternidad. Número 2. Este misterio de Cristo, este secreto de Cristo, Él lo tenía reservado, lo tenía programado, planeado para ser revelado en la posteridad de los tiempos. Lo tenía en la eternidad oculto, lo tenía reservado en su eternidad, pero lo tenía reservado para la posteridad de la eternidad, lo tenía preparado para ser revelado a la posteridad. Y cuando hablo de posteridad, estoy hablando para los tiempos postreros. Amén. Para los tiempos posteriores, para los últimos tiempos. Amén. Para descubrirlo y darlo a conocer a todos los hijos de Dios en la tierra. ¿Quiénes son los hijos de Dios en la tierra? ¿Habrá algún hijo de Dios aquí en esta hora de la tarde? Bueno, pues este secreto estaba reservado para usted y para mí. ¿Ok? Número 3. Cristo, para dar a conocer este secreto, para publicar este secreto suyo desde la eternidad, utilizó a un hombre llamado Pablo. Pablo, el hombre más pequeño, ¿de qué? De todos los apóstoles. ¿Se acuerdan de la predicación del miércoles? Utilizó a aquel hombre que se sentía el más insignificante, el más pequeño, aquel hombre, hermano, que se consideraba el hombre más humilde de todos los que había en el primer siglo. Dios miró su humildad, miró su humillación, miró su quebrantamiento de espíritu, porque Pablo era un hombre pobre de espíritu, tanto, hermano, que utilizó un nombre para identificarse como el más pequeño. Eso es lo que significa Pablo, el más pequeño, el más insignificante. Y fue precisamente a Pablo quien lo toma, lo agarra, hermanos, lo escoge para que por medio de él su secreto, su misterio fuera dado a conocer. Ahora, vamos al versículo número 1. ¿Qué dice el versículo número 1? Efesios 3:1. Hasta ahí. ¿Qué decía Pablo? Por esta causa, yo, Pablo, el más pequeño, dice después, prisionero de Cristo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién tomó preso a Pablo? Cristo.
como prisionero, ¿a quién? A Pablo. Lo tomó para él, lo agarró para él. Amén. Imagínense cuando, le voy a poner una ilustración, cuando los niños están corriendo, jugando, y de repente uno lo quiere utilizar para un mandado o para enviarlo a comprar algo. Si el niño va corriendo, ¿qué es lo que hace uno? Lo apaña. Amén. De la mano, de la camisa, de los pelos, de donde caiga, lo agarra y lo detiene y le dice: vaya, momento, necesito que vengas conmigo. Y usted lo saca del montón del grupo de los niños que están jugando y usted se lo lleva aparte. Amén. Y le dice: mira, quiero que vayas y hagas esto por mí. Puedes ir a la tienda, puedes ir a comprar leche, tortilla, qué sé yo, lo manden algo en específico. Bueno, a esa acción de sacarlo del grupo donde están jugando y ponerlo aparte, es la acción a que se refiere aquí cuando la Biblia dice: Pablo, prisionero de Cristo. Es decir, Cristo lo toma, lo agarra, lo escoge, lo saca de la vida común, normal, de la vida común y normal que llevaba como hombre natural de la tierra, y lo toma para él, para una función reservada, para un uso exclusivo de Cristo. ¿Estamos captando la idea? Pablo, prisionero de Cristo. Ahora, le hago otra pregunta. ¿Por causa de quiénes lo tomó prisionero? ¿Quiénes fueron los culpables para que Cristo tomara prisionero a Pablo? ¿Quiénes fueron? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Entonces nosotros tenemos algo que ver ahí. Hay algo ahí que en relación a nosotros, por lo cual Dios decide agarrar a Pablo y lo toma para él por culpa o a causa de nosotros. Entonces el misterio de Cristo, hay algo ahí, hermano, que nos compete a nosotros. ¿Ok? Lo tomó prisionero. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Amén. Ahora hay otra tercera pregunta: ¿con qué propósito lo tomó prisionero? ¿Con qué propósito? Ya dijimos que eso fue a 2, ahí está la respuesta. Lea el versículo 2, por favor. ¿Qué dice el versículo 2? Ajá. ¿Qué dice? Si es que habéis oído de la administración, la versión antigua dice dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Quiénes? Los gentiles, nosotros. Entonces, hermanos, Pablo fue tomado prisionero por el Señor Jesucristo, fue cautivado por el Señor Jesucristo, fue llamado, fue escogido a causa de los gentiles para que a Pablo le otorgara, le asignara la responsabilidad de la administración de la gracia en relación a los misterios de Dios. Vamos a corroborarlo. 1 Corintios 4:1. Rápidamente. 1 Corintios 4:1. Ajá. Ok. Nada más que no es tengo a los hombres. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué más? ¿De qué? ¿Con qué propósito Dios toma a Pablo prisionero? ¿Con qué propósito? Para hacerlo un administrador. ¿De qué? Fíjese, Dios escoge a Pablo y le dice: Pablo, te voy a responsabilizar que tú expliques mis secretos, mis misterios. Por eso Pablo decía: que los hombres nos tengan a nosotros como
estudiando misterio por misterio, misterio por misterio, porque hay muchos misterios de Dios aquí en el nuevo pacto. Y si queremos conocer los misterios de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo quiero conocer los misterios de Dios escritos en el nuevo pacto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estudiar las cartas del apóstol Pablo, porque ahí está la revelación de los misterios. A él se le dio, a él se le responsabilizó, a él se le asignó esa tarea, esa responsabilidad de que fuera dispensador, administrador de los misterios de Dios. Así que para todo aquel que quiera saber, hermanos, los misterios de Dios escritos en su palabra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Examinar a detalle cada una de las cartas del apóstol Pablo. Por eso nosotros los miércoles ya empezamos a escudriñar carta por carta, texto por texto, verso tras verso, palabra por palabra de las cartas del apóstol Pablo. Ya empezamos con Romanos. Amén. Solamente el miércoles le di una pequeña probadita de algo del primer capítulo, del primer verso de Romanos. Y con la ayuda de Dios vamos a ir examinando verso tras verso, palabra por palabra, para poder entender, hermano, misterios que Dios le dio al apóstol Pablo. Amén. Misterios que Pablo logró entender. Mire que de todos los apóstoles que anduvieron con Cristo, Pablo fue el escogido para ser el dispensador, para tener un conocimiento más profundo de los misterios de Cristo. Por eso es importante que en todo lugar, en toda ciudad, en todo pueblo, en toda nación donde esté la iglesia de Cristo, es importante que nosotros los pastores enseñemos las cartas del apóstol Pablo, porque son cartas doctrinales, cartas teológicas, hermanos, que sirven para la edificación de la iglesia. Es necesario que estudiemos las cartas de Pablo. Hay mucha ignorancia en cuanto a grandes verdades reveladas en las cartas del apóstol Pablo. Mucha ignorancia dentro de la iglesia. Amén. Si nosotros nos proponemos estudiar a detalle cada una de las cartas del apóstol Pablo, hermano, vamos a entender muchas verdades espirituales que Dios les concedió particularmente a él, que le fue asignado por gracia como dispensador de los misterios de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces Pablo tenía un conocimiento muy profundo de los misterios de Dios. Vamos a examinar Efesios 3:3. Vámonos a Efesios 3:3. Nos quedamos pendientes ahí. Nótese tres palabras llaves. Tres palabras claves para poder entender en qué consiste el misterio. Tres palabras claves que yo puedo decir, palabras llaves para abrir. Amén. Palabras fundamentales. Leemos el versículo 3. Amén. Efesios 3:3. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: que por revelación, número 1, revelación es una palabra clave. Me fue declarado, segunda palabra clave. El misterio, tercera palabra clave, misterio. Fíjese, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Tres palabras claves. Número 1, la palabra revelación. ¿Qué significa la palabra revelación? ¿Qué significado tiene la palabra revelación? ¿Qué incluye la palabra revelación? La palabra revelación viene del griego original apocalipsis. Apocalipsis. De ahí viene el término apocalipsis, que significa revelación.
en la palabra donde está dividida el ser humano, el trato que Dios tiene con el hombre en dispensaciones, a causa de esas dispensaciones, Dios mantuvo en secreto eso. Amén. Entonces la revelación consiste en descubrir. Revelación, descubrir algo que siempre estuvo presente, pero que estuvo tapado. Eso es revelación. ¿Ok? 2. La palabra declarado. Porque Pablo dijo, me fue revelado, me fue por revelación, me fue declarado. La palabra declarado viene del griego norizo, perdón, por acento en la I, norizo, y significa dar a conocer, publicar, amén, hacer notorio. Eso es lo que significa la palabra declarado. Ahora hay una pregunta: ¿qué es lo que le fue declarado por revelación a Pablo? ¿Qué asunto le fue declarado por revelación? ¿Qué aspecto de Dios, hermanos, le fue descubierto al apóstol Pablo? ¿Qué verdad oculta de Dios? ¿Verdad que Dios tenía reservada? ¿Verdad que Dios tenía oculta? Que ya existía, pero que lo tenía oculta. Amén. Y que por revelación le fue declarado, le fue dado a conocer a Pablo. ¿Qué cosa? El misterio. Amén. Su secreto. Ya les dije antes que la palabra misterio viene del griego musterión. Y musterión significa guardar silencio, cerrar la boca ante una verdad existente, pero nunca antes percibida. ¿Ok? Ahora vamos a leer el versículo 5. El versículo 4, por favor, perdón. Ya que Pablo llegó a tener un conocimiento tan profundo de esta verdad reservada de Dios. Amén. Él lo entendió completamente. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Lo tenemos? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en qué. Digan ustedes, ¿Pablo sabía completamente en qué consistía este misterio? ¿Sí o no? Claro que tenía el conocimiento. Amén. Quizá muchos de los apóstoles, profetas del Antiguo Testamento nunca entendieron este misterio, porque no había llegado la dispensación en la cual esos misterios tenían que ser abiertos. Llega el tiempo de la dispensación de la gracia, entonces es en la dispensación de la gracia cuando Dios empieza a cortar, a quitar el telón que ocultaba todos estos misterios, y en su infinita gracia, hermanos, agarra a Pablo, y es a Pablo en quien deposita toda la revelación de estos misterios. ¿Ok? Ahora miren, era tan grande, tan impactante este misterio, que por mucho tiempo estuvo oculto. Vaya al versículo 5. Estamos en el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Hasta ahí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? Que lo que estaba oculto ya era una realidad, ya existía. Esta verdad ya existía, pero estaba en calidad de misterio. Ya era una realidad, pero estaba tapada. Y en las generaciones pasadas no se les dio a conocer, no tuvieron el privilegio de que a ellos se les fuera revelado. En el antiguo pacto este misterio ya era una realidad, pero Dios cerró su boca. En relación a este secreto, Dios guardó silencio, porque era el secreto de su Hijo, y Dios no podía abrir su boca para descubrir el secreto de su Hijo. En el Antiguo Testamento, el secreto de Cristo ya estaba
lo sabía y Dios no podía revelar el secreto de su hijo. Yo le pregunto, si su hijo tiene un secreto, ¿usted tendrá el valor, la libertad de andarlo quemando con todo el mundo? ¿Se atrevería usted a contar el secreto de su hijo a su vecino, a su amigo? ¿Se atrevería? No. Y más es una cosa vergonzosa, peor todavía. Amén. Muchas veces como padres solemos mejor guardar, cerrar la boca. Amén. Dios sabía cuál era el secreto de su hijo. En las generaciones pasadas Él guardó silencio, era su secreto. Ninguna de las generaciones del antiguo pacto tuvo el privilegio de conocer el misterio de Cristo. En el Antiguo Testamento el misterio de Cristo ya existía, pero no les fue revelado a ellos. A ningún hombre. Fue hasta el tiempo del apóstol Pablo cuando Dios deposita en Pablo toda la revelación de su misterio. Siga leyendo el versículo 5. Dice una vez más: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el misterio de Cristo? ¿Qué es lo que hay detrás de este misterio? ¿En qué consiste el misterio que Dios tenía guardado desde la eternidad y que las generaciones del Antiguo Testamento ningún hombre pudo entender ese secreto, ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál será? ¿Cuál es ese secreto que Él tenía escondido desde la eternidad para anunciarlo en la posteridad de los tiempos? ¿Cuál es? Versículo 6, ahí está el secreto. Ahí está explicado el secreto. Ahí está explicado el misterio. ¿Qué dice el versículo 6? Ok, ahora lo leo yo. El secreto de Cristo consiste en que los gentiles son coherederos, es decir, tienen parte, son participantes, tienen derecho a ser miembros del mismo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? ¿A qué se refiere la palabra cuerpo? La iglesia. Entonces, el misterio de Cristo desde la eternidad, ¿qué es? ¿Qué será? Algún sabio entendido que esté tomando, atento, escudriñando cada palabra, cada explicación que estoy dando, que me diga ¿cuál es el misterio oculto de Dios desde la eternidad? ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¿Cuál es el misterio oculto de Dios de la eternidad que fue anunciado en la posteridad de los tiempos después de Cristo? ¿Cuál es, hermano? ¿Y a cómo se le llama eso? La iglesia
silencio. Dios tenía reservado en su secreto que aunque los judíos miraran a las demás razas, a los demás pueblos y culturas de la tierra como bichos raros, Dios tenía reservado su secreto que en la posteridad todos los pueblos de la tierra por medio de Cristo iban a ser parte de la iglesia. Ese era el secreto de Dios, ese era el misterio oculto de Dios reservado desde la eternidad. Dios sabía, Dios conocía que aunque tú no le conocías, un día ibas a estar sentado aquí, un día ibas a estar aquí predicando su palabra como parte de la iglesia. Mira qué bendición. ¡Qué bendición, mi hermano! Dios lo tenía bien guardado, que un día tú le ibas a aceptar. Ibas a aceptar el sacrificio de Cristo. Dios lo tenía reservado. Era un secreto de Él. Es más, en su secreto Dios sabía el día, el lugar, el predicador, la persona que Dios iba a usar para que tú formaras parte de su iglesia. Dios ya lo tenía establecido, ya lo tenía programado, ya ibas a ser parte de la iglesia. Por eso el día que te arrepentiste, el día que tú le abriste tu corazón a Cristo, el día que Cristo entró a tu vida, hermanos, el día que tú recibiste el sacrificio de Cristo, hermanos, ese día Dios ya lo tenía planeado. Desde la eternidad era su secreto. Amén. Hay muchas cosas que Dios tiene en secreto. Miren, yo sé que muchos de ustedes tienen familias que no son cristianas, pero tú no sabes si el día de mañana se puede convertir. Aún la persona más dura y más necia y más terca que pueda haber en la tierra, Dios lo puede convertir de la noche a la mañana. Pero no sabemos a veces, porque hay un tiempo establecido para cada persona, cosas que Dios solamente sabe cuándo se va a convertir esa persona. El misterio de Dios entonces es la iglesia. La iglesia, quiero que escuches esto es tan poderoso. Hoy, la iglesia de Cristo ya no es un secreto. En el Antiguo Testamento era un secreto. En el Antiguo Pacto era un secreto. Hoy, en el Nuevo Pacto, la iglesia ya no es un secreto, ya no es un misterio, ya no está oculta. Hoy la iglesia de Cristo es una realidad viviente, presente, conocida hasta el mismo infierno. Hoy la iglesia, hermanos, es real, es una realidad. Somos una realidad como iglesia. Y me refiero a la iglesia verdadera que se consagra y que busca y que ayuda y que ora y que se llena de la presencia de Dios. Esa verdadera iglesia no puede estar oculto. Esa verdadera iglesia, el diablo la conoce. A esa verdadera iglesia, el diablo le tiene miedo. A esa verdadera iglesia, el infierno tiene que temblar, porque es la iglesia de Dios, misterio que estuvo oculto en la eternidad. Ahora ya no es un secreto, mi hermano. Como iglesia tenemos que, hermanos, ser conocidas en el mismo infierno. Y el diablo tiene que tener miedo. Porque verdaderamente si hay algo a quien el diablo le tiene que tener miedo en esta tierra es a la iglesia. Y ya no es un secreto. Ya no es un misterio. Era un misterio. Ese es el misterio de Cristo. Era el misterio de Cristo, la iglesia. Ahora ya no es un misterio, es una realidad. Amén. Ahora, esto me obliga a decirle esto, miren. El poder, la vida, la fuerza, miren, una persona vive, yo soy una persona, vivo y tengo fuerza. Tengo cierta habilidad, ¿ok? En relación a Cristo y la iglesia, es una persona. Cristo y la iglesia forman el nuevo hombre espiritual. Muchas veces cuando la Biblia dice hombre, el hombre nuevo, no se está refiriendo de manera particular a uno. El hombre nuevo se refiere al conjunto, a la unión de Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo, formando el hombre nuevo. ¿Ok? Entonces, la vida de Dios, la fuerza
sábana le sale la sangre, vida. Amén. Hasta en el último dedito, hasta en el último rincón de la oreja. Cuando muchas veces nos estamos rasurando y por equivocación o por a veces se corta uno, sale sangre. La vida está en todo, desde la cabeza hasta el cuerpo. Lo mismo es lo espiritual. Amén. La vida de Dios, que es Cristo Jesús, está en todo el cuerpo que es la iglesia. Amén. Así que la vida, el poder, la fuerza de Cristo está en su iglesia, que era su misterio, que era su secreto. Lo tenía tapado, lo tenía oculto. Él tenía planeado revelarlo en la posteridad de los tiempos. Esto fue lo que entendió el apóstol Pablo. El apóstol Pedro no lo entendía. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando él dice que Pedro estaba en la azotea y estaba ayunando y Dios tuvo que usar una revelación, una visión para abrirle el entendimiento, porque no entendía, estaba cerrado al misterio de Dios, no podía con la mentalidad judía que tenía, no podía, hermanos, su mente judía, su mente como israelita, su mente como judío, estaba tan cerrado, hermano, que no entendía, no lograba discernir el misterio de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró a Pedro allá arriba? Dice que le mostró un lienzo con cuadrúpedos y muchas clases de animales, y escuchó una voz que le dijo: mata y come. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. ¿Y qué era lo que representaban aquellos cuadrúpedos, aquellos animales en el lienzo? ¿Qué es lo que estaban simbolizando? Los gentiles. Y fíjense, Dios le revela su secreto y le dice: a lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? Para ustedes los judíos, los gentiles son como unos marranos, son como unos puercos, son unos viles, son como unos perros, son como bichos raros, pero para mí están dentro de mi secreto. Para mí los gentiles están dentro de mi plan. Para mí los gentiles son parte de mi iglesia, están en mi secreto, están reservados para mí, que ellos también sean parte de mi cuerpo, de mi iglesia. Estamos captando el misterio de Dios. Amén. Ahora miren, por favor, le voy a hacer una pregunta, y esto va a derrumbar algunas teologías, algunas enseñanzas que muchas veces por tradicionalmente nos han enseñado. Yo también se lo creí. Yo le voy a preguntar, en base al análisis del misterio y del secreto de Dios. Esto va para todos aquellos que tienen ya mucho tiempo que leer. Estamos hablando de unos 8, 10, 15 años para adelante. ¿Existía la iglesia en el antiguo pacto? ¿Sí o no? ¿Existía la iglesia en el antiguo pacto? ¿Sí o no? Esta pregunta yo se lo hice a los pastores que me tocó predicar allá en abril, y un tema parecido a este. Toqué algunos puntos de esto. ¿Existía sí o no? Porque miren, se nos ha enseñado que la iglesia nace con Cristo. Bueno, eso fue lo que me enseñaron a mí. Yo no sé a ustedes si ustedes un día me enseñaron así. Pero recuerden, estamos hablando de cosas secretas que Dios quería. Miren, la iglesia no nace con Cristo. La iglesia nació con Adán. Ya existía, pero estaba oculta. ¿Cómo está compuesta la iglesia? Según el versículo que leímos ahí del versículo 6, ¿cómo está compuesta la iglesia? ¿Quiénes componen el cuerpo de Cristo? Gentiles y quiénes más, y judíos. Fíjense, gentiles y judíos, y no solamente judíos, gentiles, griegos, judíos. Por eso la Biblia dice: al judío, al griego, todos los demás. ¿Se ha escuchado esa frase en el Nuevo Testamento? Primeramente al judío, y ¿quién más? Al griego, todos los demás. Entonces,
se ha traumado. Si se arrepiente, es iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Ok. Entonces la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, pero estaba oculta. Amén. Estaba cubierta. Estaba cubierta. Ya existía la iglesia. Escucha por favor, voy a manera de bosquejo rápidamente. La iglesia nace con Adán y Eva. 2. La iglesia se desarrolla con Abraham. Nace con Adán y Eva, que fueron las semillas, hermanos, en la cual Dios implanta la iglesia aquí en la tierra, pero no sabía, ni Adán ni Eva sabían que ellos eran la semilla embrionaria de la iglesia. Ahora, más adelante, la iglesia se desarrolla con Abraham. Y miren, Abraham no era judío. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham, mi hermano? Ustedes han leído la Biblia. ¿Quién era Abraham? ¿De dónde era Abraham? ¿De dónde sería Abraham? ¿De qué nación? ¿De qué lugar? ¿De qué raza? ¿De qué etnia? ¿De qué cultura era Abraham? Era caldeo. Era de Mesopotamia. ¿Y saben qué clase de hombre era Abraham? Abraham era un pagano. Abraham era un gentil, así como tú y yo. Era un gentil. Era adorador de ídolos. Era caldeo. Era de Mesopotamia, la cuna de Babilonia. Babilónico, era caldeo. No era judío, ni mucho menos hebreo. ¿Sabía usted que la palabra hebreo se le dio como título a Abraham? Porque Abraham venía del Éufrates, de la región de Caldea, y cuando llega a la tierra de Canaán tenía que atravesar un río que se llamaba el río Éufrates, que menciona el Génesis, y la acción, todo aquel que cruzaba el río le llamaban o le apodaban el hebreo, porque la palabra hebreo significa el que cruza el río. Ojo, predicadores, apréndanse el nombre del libro. El que cruza el río. Entonces Abraham ni era judío ni era hebreo. Abraham era un gentil. ¿Y de dónde era Sara? Igual era una gentil. Un gentil. Mire, gentil es el término correcto, es gentil. Amén. Ok. Seguimos adelante. Estamos. ¿Cómo el secreto de la iglesia estaba oculto en el Antiguo Testamento? Miren. Llega con el tiempo del pueblo de Israel, y con el pueblo de Israel, la iglesia oculta, la iglesia tapada, la iglesia cubierta, que solamente Dios sabía que era iglesia, con el pueblo de Israel se multiplica, pero hermanos, en gran manera. Y se armó una tremenda congregación en el desierto, donde Dios tuvo que levantarles un pastor. ¿Y quién era el pastor del Antiguo Testamento? Moisés. Una tremenda iglesia, hermano, que por cierto no era ningún modelito a seguir. No era ningún ejemplo a seguir esa iglesia, porque eran idólatras, eran fornicarios, eran rebeldes, eran murmuradores. Bueno, había de todo en la iglesia, para que entienda que la iglesia es de todo y lo tome con madurez. La iglesia va a encontrar de todo, mi hermano. Así pasó en la iglesia del Antiguo Testamento. Ellos eran iglesia y no lo sabían. Y había de todo, como lo tradicional en todas las iglesias, hay de todo. Espiga y cizalla están sentados juntitos. Pregúntale a tu lado, ¿eres espiga o eres cizalla? No, es una verdad, hermano. El trigo y la cizalla están juntos. Trigo, cizalla. Están juntitos. Ahora miren, les voy a dar un texto
apoyar a que yo termine este tema, porque no lo voy a dejar pedir. 31:30. ¿Qué cosa? ¿Qué era? Era una congregación. Fíjese, Dios tenía una congregación. ¿Y sabe qué significa la palabra congregación? Viene del hebreo kahal. Kahal. La palabra congregación es kahal. Y sabe, mire, escucha por favor el sinónimo o la definición de kahal. Kahal significa los llamados afuera, la asamblea, los salvos. Eso implica la palabra kahal, congregación. ¿Cómo se nos dice a nosotros? Somos una congregación. Oye, ¿vas a ir a la congregación? ¿O a qué congregación perteneces? ¿No le han preguntado así? Es un término que se utiliza para la iglesia. Ellos, el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, era iglesia. Pero les voy a decir un secreto. Ellos no lo sabían. Eran iglesia y nunca se dieron cuenta. Eran iglesia así como tú y yo, pero nunca lo entendieron, ni mucho menos vivieron como iglesia. Vivieron como gentiles, como paganos, como egipcios, como rebeldes, como mundanos. Esa era la clase de vida que llevaban la mayoría de la iglesia de aquel tiempo. ¿Okay? Eran iglesia, pero no lo sabían. La palabra kahal es equivalente a la palabra eclesia en griego, que significa lo mismo, llamados afuera, asamblea, los salvos. Kahal y eclesia es lo mismo. Kahal en hebreo, eclesia en griego es lo mismo. Amén. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, era la iglesia, pero no lo supieron porque era un secreto. Solamente Dios lo sabía. Ahora escucha por favor esto. En el antiguo pacto, Dios estaba formando su iglesia en secreto. Todo el Antiguo Testamento, ¿saben qué fue lo que Dios hizo? Dios estuvo formando su iglesia en secreto. Y le voy a dar la razón por la cual, miren, en la Biblia, Dios agarra a una cananea de Jericó y la mete dentro de su iglesia. ¿Cómo se llamaba esa cananea de Jericó? Y por cierto era prostituta. ¿Cómo se llamaba? Rahab. Y miren, ¿no les suena curioso que está dentro de la genealogía de Cristo? Una mujer pagana, una mujer gentil, una mujer, hermanos, que no tenía nada de Dios, una mujer que vendía su cuerpo. Y en el tiempo antiguo, hermanos, miren, misterioso, una mujer pagana, gentil, Dios la inserta dentro de su cuerpo. La iglesia que estaba formando. Y no solamente esta, Ruth. ¿Quién era Ruth? ¿Era judía? ¿Era hebrea? No, era de Moab, descendiente de Lot, con el que tuvieron una relación íntima, hermanos, anormal con sus hijas, y de ahí salió un hijo, que pues era hijo y era nieto, claro. Hijo y nieto al mismo tiempo. Estos moabitas eran descendientes de ellos, gentiles, paganos, mundanos, y Dios los toma y los mete dentro de su cuerpo, el que estaba formando, la iglesia que se estaba formando. Entonces la iglesia no nace con Cristo, la iglesia nace con Adán, y en todo lo ancho y lo largo del Antiguo Testamento, durante ese tiempo Dios se estaba formando la iglesia se estaba desarrollando, la iglesia estaba en pañales, la iglesia estaba creciendo, hermanos, creciendo. Había más judíos que gentiles, como 4 o 5 gentiles por ahí fueron involucrados. Voy a mencionar algunos. Empezó con Abraham, Sara, vaya contando: Abraham, Sara, Rebeca, Raquel, Lea y sus 2 concubinas, porque también eran de Mesopotamia, eran gentiles, no eran judías ni hebreas, venían del otro lado del río. Amén. Después tenemos a Rahab, tenemos a Ruth. ¿Cuántas personas gentiles? 9 personas gentiles metidas dentro de su congregación de Israel, dentro de aquellos que eran iglesia pero que no sabían. ¿Se dan cuenta entonces? Ahora, ¿qué fue lo que pasó con la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo?
Escúchenlo. En el nuevo pacto, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿nació la iglesia? No. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia? La iglesia fue manifestada a la luz pública. La iglesia fue primera vez, escuchen por favor, por primera vez en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra iglesia. El término iglesia, pero no significa que por el hecho de que en el Antiguo Testamento no exista el término iglesia, no significa que no existiera. No, ya existía, pero la iglesia estaba oculta. Era el secreto de Dios, era el misterio de Dios. Fue a partir de Cristo cuando ahora sí la iglesia se manifiesta públicamente. El secreto de Dios es dado a conocer a partir de Cristo. En todo el resto de los gentiles tienen ahora el privilegio de ser parte de la iglesia por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual ahora tú y yo somos una iglesia. Esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí como iglesia. Porque fue manifestada por medio de Cristo. No nació, fue manifestada por medio de Cristo. Busquen por favor Hechos 15 del 17 al 18 por favor. Hechos 15. Para que el resto de los hombres Miren cómo está clarito ahí. busque al Señor. Quiero tomar esa palabrita. Para que el resto. ¿Qué significa eso? Significa que previamente ya algunos habían gustado, habían tenido el privilegio, habían tenido la oportunidad de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la congregación de Cristo. Pero que faltaba otro grupo, o faltaban los demás. Amén. Hechos 15, 17. ¿Sí lo dice así? Para que el resto, es por ejemplo cuando que hiciéramos un grupo y dijeran, miren, va a entrar el primer grupo de los hombres, el segundo grupo de las mujeres van a entrar después. Cuando uno dice el resto, significa que previamente ya hay una parte dentro y que un resto falta por tomarlo en cuenta. Entonces, hermanos, con Cristo la iglesia se manifiesta públicamente y es ahí donde el resto de los hombres, siguen leyendo, ¿qué pasa? Y todos los gentiles Ajá. sobre los cuales es invocado mi nombre, Sí. dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ah, ya estaba en el tiempo antiguo, pero no lo entendieron. En el tiempo antiguo, hermanos, parte de gentiles fueron salvos. Ya mencioné unos nombres, pero faltaba un resto. Y esa era la razón por la cual tenía que ser revelado el secreto de Dios. Pablo fue comisionado por Cristo Jesús para ser el instrumento que anunciaría, que daría a conocer el glorioso misterio de Cristo. Vámonos a Efesios capítulo 3 del 8 al 9. Efesios 3 del 8 al 9. Miren, hermano, que yo me estoy esforzando por predicarle y enseñarle la Biblia. Si usted se condena, si usted se quita y se aparta, hermanos. Y miren, esto, ¿saben con qué intención le estoy enseñando esto? Para que usted agarre convicción y no se le haga fácil el ratito y dice, yo me voy de la iglesia. Y se vaya al mundo otra vez a pecar como un miserable, como un cobarde. ¿Se dan cuenta el significado que tiene la iglesia? Amén. ¿Por qué muchas personas se apartan de la iglesia y se van a los vicios? Porque nunca entienden, no han entendido la revelación. Tú y yo somos el secreto de Dios, el secreto de Cristo, somos la iglesia, mis hermanos. Efesios 3 del 8 al 9, ¿qué dice? A mí que soy Pablo. ¿Sí está captando para la enseñanza que les di? A mí que soy Pablo, el más pequeño de todos los santos. ¿Qué cosa? me fue dada esta gracia ¿Cuál gracia? de anunciar ¿Qué cosa? el evangelio de los instrumentos. No, déjalo bien. El evangelio Dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles, ¿qué cosa?
oscuridad, cuando la noche, por ejemplo, ¿a qué hora empieza a clarear el día? 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué es? Aclarar significa sacar la luz, echar fuera las tinieblas y traer a la luz. Aclarar significa poner a la luz, poner algo visible, hacer algo que está oculto, que se haga visible. Eso es aclarar. Ahora mira, entienda por favor el texto y dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo en el cual el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Fue a Pablo quien se le delegó la responsabilidad de anunciar este misterio. Pero no solamente a Pablo, también a nosotros, los predicadores, los pastores, amén, los que ministramos. Por eso yo el miércoles, la otra vez que le dije, hermano, a mí no me gusta que usted nada más venga acá y andar hablando por hablar. No, nosotros los pastores, no solamente yo, todos los que predican, tenemos la responsabilidad de escudriñar bien la palabra, para cada vez que nos paremos aquí vengamos a revelar misterios y secretos de Dios ocultos en su palabra, para que su iglesia, su pueblo tenga conocimiento de la verdad y Dios pueda glorificarse. ¿Okay? Ahora, en relación a la iglesia, hermano, no crean que he parado. Hay muchas cosas más que aprender aquí. ¿Cuánto quieren seguir aprendiendo? ¿Seguir escuchando? A ver, levanten la mano los que todavía tienen hambre, tienen ganas de seguir comiendo. ¿Amén? ¿Seguro? ¿Estarán dispuestos a aguantar otra media hora? Vamos rápido. Ok. La iglesia es el misterio oculto en Cristo. Vamos a examinar algunas verdades en relación al origen de la iglesia. Quiero que escuche esto, por favor, y quiero que lo repitas conmigo. Para Cristo, su iglesia tiene un valor glorioso. Su precio es incalculable, porque es la sangre de Cristo. Ahora yo te voy a enseñar algo que está, lean del 9 al 10, lean esos versículos y te voy a explicar algo maravilloso. ¿Qué dice del 9 al 10? 3, 9 al 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Fíjense, de la eternidad. Siglos en Dios, está hablando de la eternidad, no está hablando del siglo del hombre. El siglo de los hombres son 100 años. El siglo de Dios es la eternidad. Ahora dice que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay muchas cosas importantes que tú debes de saber como iglesia. Número 1, ponga atención. Yo no sé si usted va a creer esto que le voy a decir, pero se lo tengo que decir. Está. Toda la creación fue diseñada a causa de la iglesia. ¿Sí me explico en esto? Te lo voy a explicar así. Echa una vista a todo lo que hay. ¿Qué es lo que hay en la creación? Cielo, tierra, mar, naturaleza, animales, hombres, y algunos que actúan como nosotros, los anteriores, pero hay de todos. ¿Amén? Todo, absolutamente todo fue hecho por causa de la iglesia. ¿Con qué propósito Dios hizo la tierra, el hombre, todo lo que hay en el mundo? Lo hizo por causa de la iglesia. Te lo voy a explicar. Número 1 o número 2. La iglesia no fue creada para satisfacer a ningún hombre. No, y eso es algo que tienes que entenderlo bien, porque hay muchas personas que vienen con la mentalidad, llegan a una iglesia con la finalidad de recibir algo. No, la iglesia no fue creada para satisfacer al hombre. No, el hombre fue creado para satisfacer a Dios por medio de la iglesia, que es otra cosa muy
diferente. ¿Estás captando? Te lo voy a explicar de otra manera. Te lo voy a explicar una vez más. La iglesia no fue creada para satisfacer a ningún hombre. Así que si tú te niegas y vienes con la mentalidad, voy a la iglesia para que yo me sienta satisfecho cuando me den una despensa, cuando me den esto, para que no es por ahí. La iglesia no fue hecha para satisfacer a nadie. No. Tú y yo fuimos creados para satisfacer a Dios por causa de la iglesia. Así que el único que tiene que ser satisfecho en la iglesia, el único que tiene que estar, el único que tiene que sentirse satisfecho en la iglesia es Dios y no el hombre. Ok, es verdad que tú recibes satisfacción aquí en la iglesia por medio de una oración, por medio del gozo, por medio de la palabra, pero tú y yo no somos el fin. El fin y el objetivo de toda satisfacción de la iglesia es Dios, no el hombre. Así que no vengas a la iglesia buscando tu satisfacción. Tienes que venir a la iglesia buscando la satisfacción. Qué terrible es cuando el hombre llega a una iglesia buscando su satisfacción. Porque cuando no la encuentra, ¿qué es lo que hace? No, es que la iglesia, es que el pastor, es que esto, es que lo otro. Entiendo que quizás muchos tienen esa mentalidad porque no han entendido esto. Solo piensan en su pura satisfacción y no es asunto de ti. No. Tú vienes aquí no para que yo te satisfaga. Yo estoy aquí no para satisfacerme. Tú estás aquí no para satisfacerme a mí. Estamos aquí como iglesia para satisfacer. Y es algo que lo tienes que tener bien claro, hermano. ¿Lo estás haciendo para satisfacerte a mí? Pero entonces de todo para Dios. Dáselo a Él. Santo es el Señor. ¿Estamos captando esto, mis hermanos? Entonces, la iglesia no fue creada para satisfacer a ningún hombre. El hombre fue creado para satisfacer a Dios por medio de la iglesia. Número 3, la iglesia no fue creada para la autoglorificación de ningún hombre, ni tampoco de ningún ministerio. No, la iglesia fue creada para la glorificación y la exaltación de Cristo. No de ningún hombre. Así que no te me quejes. Ay, es que el pastor no me tomó en cuenta. Es que el pastor ahora no me dio lugar para predicar. Cállate. No es para tú. No es asunto para ti. No, es para Dios. No vengas buscando gloria. No vengas buscando honra. No vengas buscando reconocimiento. No vengas buscando fama. Para eso vete a Hollywood y allá haz alguna sesión, algo para obtener una carrera o algo para artista. Ahí sí vas a recibir fama, aplauso, reconocimiento y gloria. Pero la única gloria y la honra y el reconocimiento en la iglesia es para mi Señor, es para mi Cristo, no para ningún hombre, no para ningún ministerio. Es para Él, solamente para Él. Amén. Y te lo repito una vez más, la iglesia no fue creada para la autoglorificación de ningún hombre, de ningún talento, de ningún ministerio, no, fue creada para la glorificación y la exaltación de Cristo. Y vamos rapidito, número 4. Ahora mire, te voy a leer los textos de estos puntos que te acabo de mencionar. 3:9 al final, ¿qué dice 3:9 al final? La última frase del final del texto 3:9. ¿Con qué propósito creó todas las cosas? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando el texto en la primera parte? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Se lo voy a leer así. Y de aclarar
creadas a causa del misterio, todo, incluyendo el hombre. Tú fuiste creado a causa del misterio. Tú y yo fuimos creados en esta tierra a causa del secreto de Dios que Dios quería mostrar, que Dios quería publicar a su iglesia. ¿Se dan cuenta? Que muchas veces pensamos, ay, Dios hizo la iglesia a causa del hombre porque el hombre era pecador. No, 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 no. El hombre fue hecho por causa de la iglesia. Que el hombre se pervertió, se depravó, es otro asunto. Pero el hombre fue hecho para que tuviera comunión con Dios por medio de la iglesia. ¿Ok? Ahora sí. Punto número 4, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio. Te lo voy a explicar así. La iglesia no fue creada para que ningún hombre se llene el seso de conocimiento, de teología y de tanto conocimiento que le envanezca el corazón y el pensamiento. No, 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 no. No fue creada para que andemos creyendo los teólogos. Es cierto, a mí me encanta la teología, hermanos. Soy amante y mi pasión en la teología y estudiar, pero la iglesia no fue eso para que simplemente los humanos se llenaran el cerebro de puro conocimiento, de pura teología. No, no, no. No. La iglesia no fue creada para que el hombre se llene de sabiduría o teología y se envanezca en su corazón llenándolo de soberbia y de arrogancia. No fue para eso. La iglesia fue creada para que la multiforme sabiduría de Dios, no tu sabiduría, no mi sabiduría, no tu conocimiento, no mi conocimiento, el conocimiento de Él, la ciencia de Él, la sabiduría de Él, sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los ángeles. ¿Quiénes más? A los principados, potestades en los lugares celestiales. Entonces, otra causa por la cual la iglesia fue creada. ¿Para qué fue creada la iglesia? Para que por medio de los hombres, los ángeles, los potestades, vean la sabiduría de Dios obrando en la tierra. Amén. ¿Sabías tú que cuando nosotros vivimos a la altura de la palabra, es la sabiduría de Dios viviendo en la tierra y testificándole al cielo que Dios domina también la tierra así como domina en el cielo? Amén. Y que Dios gobierna en los cielos y así también gobierna la tierra por medio de la iglesia. Entonces es bueno estudiar, estudie, prepárese, pero no agarre la sabiduría para sentirse como el pavo real o creerse más que yo, mi hermano. No, no, no. Ok. Quiero terminar, pero estoy avanzando. Lea conmigo el versículo 11. Hay un propósito eterno en relación al misterio que es la iglesia. No se queda hasta ahí. La iglesia fue hecha con un propósito. Aparte de todo lo que he mencionado, hay un propósito eterno para con la iglesia. Un propósito eterno que tú y yo debemos reconocer. Estaré pendiente con este propósito. El propósito eterno de Dios será una segunda parte de este mensaje. Póngase de pie, por favor.